Gracias, muy hermosa la alabanza. Según de Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues sé que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te amamos, y como cada tiempo, Señor, tenemos la oportunidad de exaltarte, cantarte, Señor, decirte que eres el objeto de nuestra adoración, eres la persona a quien amamos. A ti debemos, Señor, todo lo que hoy nuestra vida se goza. Gracias por tu bien y pedimos que nos hables en esta hora por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta palabra sea sembrada en buena tierra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta a los Corintios y una de las situaciones que vemos es que Pablo el primer viaje lo realiza a Galacia y solamente escribe una carta, la carta a los Gálatas. El segundo viaje lo realiza a la zona de Macedonia y Acaya y tenemos las dos cartas a los Corintios, tenemos las dos cartas a los tesalonicenses, filipenses. Le escribió una buena porción de cartas de escritura a esta zona, a la zona de Macedonia, Acaya, la zona de Grecia. Y también cuando él viaja a la zona de Asia, escribe Éfeso, escribe Colosas y la carta primera y segunda a Timoteo porque él estaba en Éfeso. También escribe a Roma, que no está en esa región, pero nos centramos en esta zona, la zona de Macedonia, la zona de Acaya, que es una zona griega. Y uno de los problemas de los griegos era el pensamiento. Para ellos el conocer, el saber, el pensamiento era muy importante. Y muchos de los problemas que tenían ellos se debía precisamente a esta situación, a lo que está en mi mente. Y Pablo les dice a los corintios en esta carta, en la segunda a los corintios, que algunos los acusaban a ellos de que militaban o hacían las cosas en la carne. Él dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que está tratando de decirles Pablo de manera sencilla es, nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar no procede según los criterios y el mundo que los rodea. Hay en nosotros nuevos principios, nuevas ideas y nuevas enseñanzas. Y le dice a continuación, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esta es la razón y la esencia de los problemas de ellos y tal vez los nuestros. Pablo vive una época romana, una época de la gloria del Imperio Romano. Y los romanos cuando conquistaban las tierras, las rodeaban a las naciones y construían alrededor de ellas lo que se llaman fortalezas. Porque muchas veces ese rodear a una ciudad, el haber rodeado una ciudad para conquistarla, si estaba amurallada, la rodeaban, a ese rodear la ciudad se le llamaba sitiarla, porque de esa manera esa ciudad ya no podía salir a conseguir la comida y el agua que necesitaban y se quedaban dentro de esa ciudad hasta consumir todo lo que tenían. Una vez que consumían todo lo que tenían, pues o se rendían o peleaban porque no les quedaba otra opción. Entonces el Imperio Romano tenía esa característica, como otras naciones, de sitiar los pueblos, debilitarlos para conquistarlos. Y Roma fue una aplanadora, conquistó demasiadas tierras, ¿no? Entonces, el construir fortalezas eran esas casas o edificios donde los soldados se quedaban a vivir. Por eso muchas veces sitiar a una ciudad podía demorar muchos años, 5 años, 10 años, hasta que esa nación consumía
todos sus, todos sus productos, todo lo que tenía, sus alimentos, y ya no les quedaba otra opción que sacar una bandera blanca y decir nos rendimos, porque ya no tenemos que comer. Entonces terminaba la guerra. Las fortalezas eran esos lugares construidos alrededor de la ciudad para, obviamente, conquistarnos. Y Pablo dice acá, usando ese ejemplo, pues porque las armas de nuestra milicia, está hablando como soldado romano, no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere Pablo? Y lo explica a continuación. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos en nosotros que son como fortalezas, ideas, estructuras mentales que se han quedado en nosotros. Y esos pensamientos son los que nos debilitan a nosotros. Podemos habernos convertido, podemos ser creyentes, leer la Biblia, pero hay pensamientos que se mantienen en nosotros y esos pensamientos son mucho más fuertes que la palabra de Dios que leemos. Entonces no nos ayudan a nosotros muchas veces a disfrutar y practicar la palabra de Dios porque hay pensamientos que ya están en nosotros, son como fortalezas que nos debilitan. Son pensamientos que se han quedado en nuestras vidas, que los tenemos desde que somos pequeños. Son maneras de pensar culturales muchas veces, personales, familiares, religiosas también, que han permanecido con nosotros a través de muchos años. Nosotros actuamos conforme a esos pensamientos y hacemos las cosas conforme a la manera en la cual nosotros pensamos. Como digo, podemos leer la Biblia, podemos escuchar una prédica y podemos decir qué interesante. Sin embargo, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios, estos pensamientos ya están dentro de nosotros y nos vamos a comportar de acuerdo a ellos. Por eso, antiguamente cuando destruían una fortaleza, tomaban a los soldados y los llevaban cautivos, esclavos. Y lo que Pablo está diciendo acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esa es la idea básica de nosotros. Si pudiéramos tomar esos pensamientos y ponerlos bajo los pies de Cristo y que al final sea su palabra la que determine la manera como debemos vivir cada uno de nosotros. Hay pensamientos que forman parte de nuestra cultura. Cuando los españoles llegan a América y conquistan y despojan las tierras, es interesante porque para ellos nos legaron algo muy interesante a nosotros. Para ellos todo lo que encontraban era de ellos, ¿no? Veían el oro, ese oro es mío, ¿por qué? Porque yo lo descubrí. El oro ya existía, le pertenecía a las personas, pero esto es mío. Todo lo que encontraban es mío. Y nosotros de alguna manera hemos heredado muchas veces eso. Nos encontramos algo en la calle y decimos, Señor, gracias por esta bendición. Gracias por este video, gracias por este teléfono. Estoy en un restaurante, Señor, mira, qué lindo eres. Me encontré una cámara fotográfica nuevecita. Esa es una bendición, es un regalo de Dios. Esto es gracias, Dios. O sea, no pensamos que eso es de alguien, eso es mío. Son estructuras, son patrones de conducta que nosotros tenemos. Forman parte de nuestras vidas. Y si empezáramos a ver nosotros cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo pensamos, no es solamente nuestro, es parte de nuestras vidas, parte de nuestras culturas. ¿Por qué solemos llegar tarde? ¿Por qué razón nosotros nos alegramos de ciertas cosas? ¿Por qué somos así? Forma parte de toda una estructura de años, de siglos, en los cuales hemos vivido de esa manera. Y es por eso que cuando llega la palabra de Dios y empezamos a leer la Escritura, nos podemos gozar, podemos decir qué lindo lo que hoy día aprendí. Sin embargo, a pesar de saberlo, seguimos comportándonos de acuerdo a las otras ideas, porque hay pensamientos que están como una fortaleza en nosotros y no se despegan de nuestras vidas. No se despegan, no salen de nosotros. Y la idea es llevar todo ese pensamiento cautivo
a la obediencia de Jesucristo. Por eso Pablo escribe cada carta. Cada carta era en realidad un poder renovar el pensamiento a través de los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Nuestra fe se debilita precisamente porque hemos vivido en un contexto de dudas. Hemos vivido en un mundo de dudas, hemos vivido nosotros en un mundo difícil. Para nosotros, los que somos de alguna manera hispanos, nos ha sido más sencillo muchas veces a aceptar, y es por eso que uno ve muchas iglesias en América que han aceptado el concepto de guerra espiritual mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de brujería y de cosas ocultistas ha estado presente en nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura que cree en el ocultismo, que cree en la brujería, que cree en ese tipo de cosas. Y es por eso que hay gente que va a un brujo y le dice: quiero que me hagas un amarre porque quiero que esa persona me haga caso. Entonces la persona pone la foto, le amarra y le hace cosas porque quiere que esa persona se enamore. Quiero tener éxito en los negocios. Y pone sus velitas, pone sus fotos: esta persona me ha hecho daño, y le hace ciertas cosas. Venimos de una cultura así, de una cultura en la que las personas iban y decían: léeme la mano para ver qué va a pasar, y la persona le leía la mano. Nuestro mundo ha sido ese. Por eso cuando llega el Evangelio y se suma a eso la guerra espiritual, es una mezcla de ambas cosas. Por eso hay personas que reprenden, empiezan a atar demonios, empiezan a hacer un montón de cosas, y para la gente no ha sido difícil aceptar ese tipo de ideas. Creo que voy a ir para que me echen fuera todos los demonios que tengo acá adentro, porque no ha sido difícil pensar en ese tipo de cosas. Ha sido parte de nuestra cultura, ha sido fácil, no ha sido complicado. Cuando en Corea surge la idea con Paul Yong-gi Cho de la declaración y la afirmación positiva, no fue un problema. Ellos tienen las iglesias más grandes. ¿Por qué no fue un problema? Porque parte de su cultura era una cultura que creía en fuerzas espirituales, en las cuales si tú decías las cosas se cumplían. Por eso no ha sido difícil que fuera asimilado. La cultura nuestra muchas veces ayuda, propicia a que creamos en ciertas cosas. Hemos provenido de una cultura donde la iglesia representaba una manera en la cual se nos doblegaba. Se usó el poder religioso para doblegar a los indígenas, a las personas que vivieron. Las personas de alguna manera han visto en lo que es algo religioso un poder, que si tú te enfrentas a eso, algo malo te puede pasar. Es por eso que a pesar de los años de abuso y de abuso infantil que han existido, las personas nunca se han despegado de eso, porque siguen temiendo que algo malo les suceda, porque forman parte de nosotros. Tenemos estructuras de pensamiento que son muy fuertes, que forman parte de nuestras vidas. Nosotros las llevamos dentro. Como yo digo, podemos memorizar la Biblia, podemos hablarla, podemos predicarla, sin embargo hay estructuras muy fuertes, y si empezamos a darnos cuenta, somos en conducta personas que tienen muchos temores, somos muy inseguros, dudamos demasiado de Dios. Creemos en fórmulas religiosas donde manejamos el mundo espiritual, pero nos es difícil creer en la palabra de Dios. Me explico. Por eso es fácil para alguna persona decir: yo declaro que va a suceder esto, porque es una manera espiritualista en la cual manejas el mundo espiritual. Te es más fácil creer eso que acercarte a Dios y orar y decirle: Padre, encomiendo eso a tu voluntad, a tu gracia y a tu misericordia. Me es difícil confiar en Dios. Me es más fácil creer en fórmulas espirituales en las cuales manejo las cosas de Dios, porque eso ha sido parte de nuestra cultura. ¿Cómo puedo manejar las fuerzas espirituales a mi favor? Antes era con brujería, ahora son con versículos. Si yo declaro que esto va a pasar, va a suceder, porque manejo el mundo espiritual. Me es más sencillo ahora asumir eso que aprender a tener obediencia en las cosas de Dios. Para ellos, cuando Pablo escribe esto, eran personas griegas, eran personas que tenían la mente llena de muchos conceptos filosóficos. Y uno de esos conceptos filosóficos era que mientras tú más crecías en el conocimiento, más te acercabas a la luz, que era la idea
pues definitivamente mucho mejor tenía que irte. El bien estaba porque te acercabas a la luz. Tu vida empezaba a tener algo especial. Por eso las grandes conquistas romanas precisaban de esas dosis. El mundo griego de Alejandro, que conquistó todo el mundo. Alejandro llora porque no había más tierras que conquistar. Ese pensamiento lo tienen los romanos. Los romanos llegan, destruyen todo el imperio griego y asumen toda la cultura. Ellos sabían, eran los más grandes, sus dioses eran más poderosos, eran más fuertes. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos el poder. Y siempre, muchas veces, en nosotros existe un deseo de poder. Si tengo esto, tendré el poder. Y es interesante lo que Pablo les escribe a ellos, porque toda esta carta está dirigida a cambiar maneras de pensar. Pero hay una en particular que a mí me llama mucho la atención. En el capítulo 11, Pablo, cuando habla de lo que él había hecho de su ministerio, como sucede el día de hoy, tú mides las cosas de acuerdo al éxito que tienes, ¿verdad? Tú ves si tu empresa es exitosa por las ventas, por la manera como has crecido económicamente, y tú puedes decir, tengo más éxito ahora porque he logrado alcanzar esto. ¿Cómo mide Pablo el éxito de su ministerio? Pablo dice lo siguiente en el versículo 24 del capítulo 11. Son ministros, 23, perdón, son ministros de Cristo como si estuviese loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de adivinación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pablo medía el éxito no por lo que había alcanzado, sino cuánto te había costado. ¿Cuánto me costó? Porque los resultados son de Dios, no nuestros. Jeremías e Isaías predican prácticamente los dos juntos más de 100 años, cada uno en su lado. No hubo resultados. Isaías muere a manos de Manasés y lo parte prácticamente por la mitad. Muere una muerte terrible. Cuando uno empieza a pensar en el ministerio de Jesús, cómo terminan los apóstoles. Nosotros medimos el éxito por los resultados. Para ellos, ¿cuánto me costó esto? ¿Cuántos peligros? ¿Cuántas renuncias? ¿Cuántos momentos difíciles? ¿Cuánto perdí por llevar adelante esta convicción y este compromiso? ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuántas veces tuve que decirle al Señor, amén, estoy de acuerdo contigo? Me hubiera gustado ganar aquí, pero por ti voy a perder. ¿Cómo me hubiera gustado, Señor, ver esto o tener este final o que se me abran estas puertas? Está bien, Señor. Si no se me abren estas puertas, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerte obediente. Estoy dispuesto a decirte, acepto esta situación sin molestarme contigo, sin renegar contigo, sin decirte, sabes que eres injusto, que eres malvado. ¿Cuánto me costó? En azotes, con varas, en peligros, en naufragios. Esta es mi vida, le dice Pablo. No es el éxito, no he estado en caminos. Cuando dice estado en caminos, porque ni siquiera tuve un animal que me transportara, tuve que caminar literalmente. No tuve algo que me llevara, como algunos tienen.
Tuve que trasladarme caminando y al hacerlo tuve alrededor gente que me seguía porque quería hacerme daño. Mi vida ha sido eso. Cuando hice ayunos, no está hablando, acá la versión 60 traduce ayunos, pero en realidad lo que está diciendo es que no tuve que comer. No está hablando del ayuno espiritual, está hablando simplemente no tuve que comer. Me quedé muchas veces sin un plato de comida. A mí me ha costado esto. Y si algún día tengo que gloriarme de algo, me glorío de esto, de lo que me costó, no de lo que alcancé, no de lo que conseguí. Hoy en día publicitamos lo que hemos conseguido, pocas veces lo que nos costó. Tener un buen hogar, ¿cuánto te ha costado? Mantener a tus hijos, tu familia, ¿qué tuviste que llorar? ¿Qué tuviste que sacrificar? ¿Cuántas veces aceptaste perder? ¿Cuántas veces tuviste que oraste y le pediste a Dios y Dios no te dio lo que pedías y tuviste que decirle, a pesar de que no lo hiciste, sigo creyendo en ti y sigo avanzando contigo? Te doy las gracias. ¿Cuántas veces viste que otras familias recibían, eran bendecidos y tu familia no, y no tenías lo mismo? Y no te quejaste, no le dijiste, Señor, mira, porque ellos sí, porque ellos les va bien, a mí no, le diste las gracias. ¿Qué fue tu costo? ¿Qué podemos decir hoy día? Pagamos por esto. Gracias, Señor, me costó esto, me siento feliz, estoy orgulloso, porque de alguna manera, en medio de toda esta situación y esta salvación hermosa que tengo, el haber estado contigo, el haber caminado en esta vida, he podido hacer esto. Ha sido una bendición para mí. No son las grandes conquistas. No somos el César, no somos Tiberio, no somos los grandes líderes que salieron adelante a conquistar tierra y somos vencedores. No, muchas veces no pasó eso. Muchas veces te das cuenta que esa no fue tu ruta, ese no fue tu camino. Pablo describe su camino. Esto han sido mis años, esta ha sido mi vida. No se equivoque, no soy como Aristóteles, como Sócrates, que vivieron allí en la corte y vivieron en lujos y despilfarros, que vivieron al lado de Alejandro, de grandes personajes, y fueron maestros de los grandes gobernantes. No, esa no fue mi vida. Estuve en caminos solos, estuve en peligros. Aprendí a perder, aprendí a renunciar. Aprendí a aceptar la voluntad de Dios para mi vida en el momento que me tocó. Y lo hice con gozo, y lo hice con alegría. Es lindo lo que Pablo dice. Es hermoso lo que nos enseña. Porque cambia nuestra manera de pensar, porque tenemos estructuras mentales que nos hacen daño. Sí es cierto que Dios es un Dios de amor y sí es cierto que nos puede bendecir y podemos orar y desear lo mejor. Claro que sí, es lindo seguir orando, pero también es verdad que muchas veces Dios tiene otro camino para nosotros. Estamos dispuestos a decirle a Dios, como Pablo, lo que tú quieras, Señor. Estoy dispuesto. Si esto me toca, amén, porque creo en una vida eterna. Creo en una vida hermosa. Creo que hay algo mejor después de esto. Creo que hay un mundo donde de verdad existe la felicidad. Creo que hay un lugar donde de veras ya no habrá pecado, donde seremos felices, donde el concepto de felicidad es auténtico. Creo que hay un mundo mejor. Esta vida es corta, es pequeña, es efímera, se nos va rápido. No estaremos por mucho tiempo más. Sin embargo, pretendemos construir un paraíso en este mundo y sufrimos porque no lo conseguimos. Todos nuestros sueños, nuestros esfuerzos se quedan en un mundo donde nuestra vida fue corta. Pablo puede decir, sacrifiqué todo, mi reputación, mi trabajo, todo. Pablo era parte del Sanedrín, tenía una posición increíble. Y él va a decir, si tengo que gloriarme de algo, me voy a gloriar de eso, de mis debilidades. ¿Por qué dice eso Pablo? En capítulo 12 él lo explica. En el mismo Corintios, él habla de un aguijón en su carne. Y él dice,
para que, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Había algo que humillaba el corazón de Pablo. Había un problema que él reconoce que él tenía y era su arrogancia. Mi orgullo es un problema. Si hay algo que es un problema, es mi orgullo. Y Dios permitió que el enemigo me abofetee, me humille por medio de algo. Y yo le pedí a Dios, ¿sabes qué? 3 veces, quítalo de mí. Estamos hablando de un hombre de oración, de un hombre de fe, de un hombre que ha visto milagros. Para nosotros los estudiamos, él los vio, él vio cómo Dios obraba grandes cosas. Este hombre que escuchó la voz de Dios, que vio la gloria de Dios, este hombre que caminó cerca del Señor, le dice a Dios, quítame esto por favor. Y lo pide 3 veces, insistió. Y él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprende que muchas veces el camino para hacer lo que Dios quiere no es el éxito, no es ver todo bien. Es aprender a decir, Señor, ok, estoy de acuerdo, me voy a gloriar de esto, voy a agradecerte por este mal momento. Voy a agradecerte porque tal vez durante toda mi vida este gran anhelo quizás no se cumpla. Te voy a bendecir, porque en el momento en el cual mi vida no puede más, es donde tu mano y tu presencia acude a sostenerme. Aprendí a darme cuenta que nunca me vas a dejar, que me vas a acompañar, que me vas a fortalecer. Cuando soy débil, te encuentro a ti. Cada vez que no puedo más, tú estás a mi lado. Tú me das fortaleza. Pablo nunca dijo, no, cuando vino el Señor, todas mis afrentas, todos mis problemas desaparecieron. No, allí siguieron. Bástate mi gracia. Eso va a seguir, pero yo te voy a acompañar, yo te voy a dar fuerzas, te voy a sostener para que sigas adelante. Pablo, nadie va a hacer lo que tú estás haciendo. Es difícil. Nadie va a aceptar caminar por esta ruta y necesito que tú lo hagas. No puedo cambiar esta situación. Va a seguir sobre tu vida y empeorará y terminarás decapitado. Esto no cambiará nunca, pero yo estaré a tu lado. Yo seré tu fortaleza, yo seré tu estado de ánimo, yo seré quien te sostenga. Hermanos, han pasado 2000 años y estas cartas nos sostienen. Gracias a estos escritos hay iglesias que han nacido. Gracias a estos escritos hay personas que han regresado a la fe. Gracias a estos escritos en la Edad Media la reforma surge. La salvación por gracia. Gracias a estos escritos, Karl Barth, durante la época más difícil de Europa, del racionalismo, él logra nuevamente recuperar el cristianismo. ¿A quién no le ha bendecido una carta de Pablo? ¿Quién de nosotros el día de hoy no puede decir, ¿sabes qué? Este versículo es lindo, cómo Dios me ha hablado? ¿Cuántas veces las cartas de Pablo han sido una motivación para nuestras vidas? Dios nos ha instruido, nos ha enseñado. Pablo, necesito que camines por esa ruta. No va a cambiar. Y Pablo aprendió a decir, me gozo en mis debilidades.
Hay estructuras en nuestras mentes que no nos permiten avanzar. Mientras esto no cambie, yo no voy a hacer esto. Muchas veces no cambiará y tendremos que hacerlo a pesar de que no cambie. En la plena confianza de que Dios, en la debilidad, en la necesidad, en el momento difícil, estará a nuestro lado. Nos va a acompañar, nos va a fortalecer, como lo hizo con Pablo. Y solo en el momento que ya fue definitivo, cuando Pablo escribe la gran carta segunda de Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Terminé. Pablo va a decir, cuando él se iba a Jerusalén y en cada iglesia le decían a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te esperan cárceles, te espera lo peor. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hay hombres de Dios que nos han dejado un gran legado. A veces sí es triste, hay momentos en los cuales quisiéramos que el Señor respondiera a nuestras oraciones, ver que Dios da lo que a veces estamos pidiendo con tanto deseo, pero tendremos muchas veces que entender que si estamos orando y pidiendo, lo estamos dejando en la mano de Dios, pero muchas veces le diremos, Señor, voy a seguir adelante, voy a seguir amándote, voy a seguir sirviéndote, voy a seguir haciéndolo con gozo, porque mientras tú estés a mi lado, las cosas están bien. Quizás me tocó esta ruta, quizás hoy me tocó el desierto, quizás no me tocó Canaán, me tocó el desierto. Quizás no me tocó a mí la gloria del rey Salomón en el palacio, tal vez me tocó el tabernáculo. Quizás no nos ha tocado a nosotros las grandes iglesias y multitudes llanas, tal vez nos tocó la cárcel. Y desde ahí escribir preciosas cartas. Por eso Pablo le dice a un siervo de él, cumple tu ministerio. No importa el momento. Siempre será el mejor momento cuando te atrevas a hacerlo. No esperes un buen tiempo para hacer las cosas. El tiempo será oportuno en el momento que te decidas hacerlo. Yo hoy me gozo en mi debilidad, decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me doy cuenta de algo, que no necesitaba que eso cambiara para yo poder hacerlo. Lo hice a pesar de tener todo en contra. Para Pablo tenía en contra su edad, en contra de los judíos, en contra de muchas cosas. Y a pesar de esto,